Una mujer solicita la ayuda de un granjero al averiarse su coche. El granjero le brinda su ayuda, resultando en una historia verídica. Al acercarse a la casa de campo, Charles escuchó cómo la piedra crujía bajo sus zapatillas. El corazón le latía más rápido, no a causa del miedo, sino de la frustración. Después de una jornada agotadora, el incidente con su vehículo en una ruta solitaria fue la gota que colmó el vaso. Observó cómo la luz se desvanecía, tomando conciencia de lo breve que fue el lapso antes de que la oscuridad cubriera el entorno. Al llegar a la puerta de la casa de campo de madera, ella inhaló profundamente antes de llamar. Al abrirse la puerta, se encontraron con un hombre de unos 60 años cuyo cabello mostraba las huellas del tiempo pasado laborando al sol. Mostraba asombro al contemplarla, aunque su voz denotaba calma. El hombre se ofreció a prestar asistencia. Mi coche sufrió una avería a poca distancia de la carretera. Mi teléfono no tiene cobertura. Detalló Charles. Hablaba con entusiasmo y un toque de nerviosismo en su tono. Quería saber si cuentas con recursos o métodos para brindar asistencia. Tras una breve pausa, el hombre esbozó una sonrisa, como si reflexionara cuidadosamente antes de hablar. Realmente has tenido suerte al descubrir este sitio. Las herramientas se encuentran en la casa de campo. Permíteme inspeccionar tu vehículo antes. Al salir, Charles experimentó inquietud, aunque continuó su camino hacia la casa de campo. El aroma a maíz impregnaba el aire, mientras se percibía el olor de los animales. Al abrir las puertas de la granja, el campesino la invitó a entrar y quedó impresionada al ver un lugar ordenado y cuidadosamente arreglado. La finca no se destinaba únicamente a labores agrícolas. Se convirtió en una nostálgica remembranza de valiosos recuerdos. En la pared se encontraba una sección repleta de fotografías antiguas, la mayoría en blanco y negro o descoloridas por el paso de los años. Se encontraban trinquetes y obsequios, todos dispuestos con esmero. Las imágenes quedaron impresas en la mente de Charles, quien se quedó inmóvil. La vista se posó en una fotografía del campesino, que lucía considerablemente más joven, acompañado por una mujer a su lado. Mostraba una sonrisa tranquila, sin importarle nada. Brillaban con compasión sus ojos. Charles notaba cómo su respiración se aceleraba al ver a la mujer, ya que le resultaba muy conocida. Al volver, el campesino se secaba las manos en una hoja. Al notar que Charles observaba la fotografía, su rostro experimentó un cambio en su expresión. Observo que has dado con ello, mencionó con calma. Charles dudaba sobre las palabras adecuadas al dirigirse hacia él. ¿Podrías decirme quién es esa mujer? Tardó en dar una respuesta. En su lugar, se plantó frente a la puerta del jardín con la mirada perdida, como si estuviera contemplando algo en la lejanía. Es una persona que he conocido desde hace tanto tiempo. Sí, tú. Me haces pensar en esa persona. Las palabras que pronunció quedaron suspendidas en el ambiente. Charles experimentaba una sensación de inseguridad inexplicable, como un nudo que se formaba en su estómago. Observó detenidamente la fotografía y después dirigió la mirada hacia él en busca de respuestas. El individuo lloró con intensidad. Comenzó a relatar una historia relacionada con esa imagen. Con emoción, su cálida y profunda voz resonaba. No estoy convencido de que desees escucharla. Charles se aproximó y después lanzó un grito. Siento que me hace falta algo. Antes de retomar la conversación, la observó detenidamente durante un instante. Esa historia era tan memorable que permanece en tu memoria, incluso cuando preferirías olvidarla. Así fue como todo dio inicio, la narrativa se puso en marcha. Hace 2 décadas sucedió. Alicia inició hablando con una voz cálida pero cargada de una tristeza imborrable por el paso del tiempo. En aquel tiempo, era joven y rebosante de ilusiones y expectativas hacia lo que vendría. Llegó a mi existencia en una jornada muy similar a la de hoy. El coche sufrió una avería justo en medio de la autopista. El nombre que solía usar era Sara. Charles escuchaba con alegría las palabras de Alicia. Era todo lo opuesto a mí. Radiante y rebosante de vitalidad, con una risa capaz de iluminar la estancia más sombría. Expresaba su hartazgo de la vida urbana, anhelando algo distinto, algo auténtico. Pensaba que era cierto. Detuvo su movimiento observando fijamente la imagen. No solo confiaba en lo que decía, sino que también confiaba en su persona. El tono de Alicia se suavizó notablemente, casi en un susurro. Al principio parecía un sueño hecho realidad.
Durante varias semanas, permaneció en este lugar colaborando en la finca. Daba la impresión de que disfrutaba de la sencillez y la tranquilidad. Por las noches, nos reuníamos alrededor de la mesa y conversábamos sobre diversos temas. Mi vida urbana, mis proyectos para la finca, nuestras aspiraciones. Creí que estábamos creando algo en colaboración. Mostró sorpresa en su rostro. Sin embargo, hubo ocasiones que pasé por alto. Detalles diminutos. Contemplaba el horizonte mientras se calentaba. Se mostraba reacio a responder mis interrogantes acerca de su historia previa. Decidí que no tenía relevancia. Me sentía completamente enamorado de ella, creyendo que eso bastaba. Alicia entrelazó sus manos mientras su voz se volvía más grave. Al amanecer partió. Sin dejar rastro de despedida, simplemente partió. Al principio creí que algo había ocurrido con ella. Sin embargo, posteriormente me percaté de que había cogido objetos junto a ella. El dinero que había guardado, un antiguo paquete que había sido de mi madre. Pensamientos que creí que ella tenía conocimiento de lo importante que eran para mí. Fue en ese momento cuando lo entendí. Al oír esas palabras, el corazón de Charles se llenó de calidez. Era evidente el sufrimiento en cada una de las palabras que pronunciaba. ¿Has llegado a descubrir alguna vez la razón detrás de eso? Con desespero formuló la pregunta. De repente un grito escapó de la boca de Alicia mientras su brazo se extendía. Poco tiempo pasó antes de que oyera a un conocido en común en la localidad. Regresé a la ciudad, donde me encontré con el hombre con el que había pasado todo ese tiempo. Esa era la única escapatoria que tenía. Un escape de la realidad cotidiana. Una vez consiguió lo que requería, se marchó. Ahora el jardín parecía más gélido. La carga del pasado de Alicia colmaba el vacío con su presencia. Intenté seguir avanzando, prosiguió. No dejes de tenerlo presente. Utilicé todos mis recursos en convertir esta planta en un refugio seguro donde nadie pudiera lastimarme otra vez. Durante una larga temporada, todo marchó bien. Dirigió su mirada de nuevo hacia Charles. Al encontrarse contigo en este momento, siento que la estoy viendo de una manera distinta. La similitud resulta sorprendente. Siento que el pasado me observa directamente, planteándome interrogantes a las que jamás he sabido contestar. Charles se encontraba sin palabras. Experimentaba una extraña afinidad con la narración de Alicia, sin poder aún justificar el motivo detrás de ello. Lo único que tenía claro era que esta narración no pertenecía exclusivamente a él, sino que de alguna manera también le correspondía. Charles observó nuevamente la imagen, con su mente en plena actividad. La dama en la imagen no representaba únicamente un recuerdo. En la forma en que resplandecían sus ojos, se percibía una profundidad especial y familiar. La atención fue capturada por el pañuelo, una prenda delicada con una inscripción diminuta que resultaba imposible de ignorar. La respiración fue vencida como un recuerdo, desagradable pero innegable. Mi mamá solía tener un pañuelo parecido. Con un tono casi gritando, expresó ella. El semblante de Alicia se quedó petrificado, mostrando una expresión enigmática. ¿Puedes repetir lo que acabas de mencionar? Charles se aproximó, sintiendo como su corazón latía más rápido. La bufanda, mi madre tenía un igual que el que aparece en esa imagen. Cuando era pequeña, lo utilizaba constantemente. Alicia rompió su silencio. Observó detenidamente a la mujer, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Al fin, se expresó. ¿Qué mujer tan especial es tu mamá? ¿Podría decirme cómo se llama? El nombre de ella es Sara. Charles confesó que la palabra le resultaba ajena al pronunciarla. El nombre de la persona es Sarah Mason. El pañuelo experimentó angustia a medida que la verdad empezaba a aclararse. La actitud de Alicia pasó de ser desconfiada a mostrar comprensión. Esa es ella, con voz tenue expresó él. La madre tuya. Esa es ella. Charles retrocedió un paso. Los pensamientos en su mente son como una tormenta desordenada. De ninguna manera eso puede ser verdad. Jamás fue mencionado por él. Jamás mencionó algo acerca de este sitio. No lo poseería, Alicia contestó con un tono melancólico pero sereno. Después de sus acciones, no es apropiado. Me utilizó, cogió lo que precisaba y se marchó sin dudarlo. Para ella, no tenía importancia alguna. Y ahora, tras tantos años, la hija de esa persona se presenta en mi casa.
Charles experimentó una sensación de culpa sin comprender claramente su origen. No tenía conocimiento de eso. Con la voz llena de temblores, expresó. Desconocía por completo la existencia de esta faceta de su vida. Cuando era pequeño, me abandonó junto a mi padre. Un día simplemente se esfumó, al igual que hizo contigo. Alicia la examinó y su rostro reflejó cierta sorpresa. ¿También la abandonó? Charles lloraba mientras temblaba con desconsuelo. Tenía apenas 7 años. Un día su presencia era constante, pero al día siguiente desapareció. Mi padre trató de sujetarla, pero se quebró. Después de ese suceso, nos cambiamos en varias ocasiones. Nunca logramos sentirnos del todo cómodos. Mi infancia estuvo marcada por la sensación de que ella me rechazaba, cuestionándome porque no era capaz de complacerla. Alicia soltó un suspiro, sintiendo la carga de su sufrimiento compartido ocupando el espacio que los separaba. Imagino que a ciertas personas les agrada esa situación. Con tono sereno expresó. Siempre en movimiento, nunca contento. Siempre se siente que lo que les ofreces no es adecuado. Charles experimentó una oleada de preocupación, no hacia Alicia, sino hacia la mujer que los quería a los dos. Dejó a su paso un rastro de individuos destrozados. Expresó con maldad, mi padre, tú y yo. No tengo ni idea de quién era en realidad. Alicia se echó a llorar. Yo tampoco. Quizá la mujer de la que me enamoré nunca llegó a ser real. Por un instante reinaba el silencio mientras los dos se acercaban a los indicios de la deslealtad de Sarah. Por último fue Charles quien tomó la palabra, mostrando ahora una voz serena. Lamento mucho lo sucedido contigo. Aunque no sea relevante para mí, esa es mi situación. Alicia se topó con su mirada, observando sus ojos cansados pero afables. La responsabilidad no es tuya. Ni tú ni yo elegimos esa situación, al igual que yo no elegí sus acciones. Quizás los dos podríamos decidir dejar atrás la terrible experiencia que vivimos. Con una sonrisa en los labios, Charles supo que todo estaba en orden. Aunque fue dolorosa, la verdad también trajo comprensión. La pesadilla de Sarah no era lo que había estado persiguiéndola. Alicia condujo a Charles hasta su vehículo, el mutismo que reinaba entre ellos estaba cargado de una complicidad inesperada. Realizó su labor de forma veloz, ajustando una unión impecable y verificando posibles inconvenientes adicionales. Charles se encontraba cerca, observando cómo sus manos se desplazaban con precisión. Era capaz de observar cómo cada gesto de sus manos reflejaba décadas de esfuerzo dedicado, una existencia moldeada por su resistencia y su poderío callado. Alicia, finalmente preparado, comentó mientras se retiraba y se secaba las manos con un paño. Sería conveniente si te llevara a tu hogar. Antes de tomar la palabra, Charles mostró cierta indecisión. Agradezco la reparación del vehículo y por contarme tu experiencia. Entiendo lo complicado que habría sido. Alicia dirigió su mirada hacia ella, mostrando una clara señal de aburrimiento en su rostro. En ocasiones, aferrarse a lo que ya pasó causa más daño que soltarlo. Tal vez sea el momento de dejar de usarlo. El peso de sus palabras impactó en Charles, quien soltó un grito. Considero que debo realizar la misma acción. Desde pequeño mi padre me enseñó que evadir el pasado solo conlleva a enfrentar mayores desafíos. Hasta este momento el significado nunca fue claro para mí. Alicia se aproximó a su bolso y extrajo el paquete que Charles había observado previamente. Ella fue la que se lo llevó. Simplemente indicó que lo cogiera. La sorpresa invadió a Charles. Me resulta imposible. Te pertenece. La responsable fue tu progenitora. Alicia se aproximó a su cabeza. Fue propiedad de alguien que no apreció su verdadero valor. Tal vez tenga un significado distinto para ti. Tal vez te sea útil para descubrir las soluciones que necesitas. Sin dudarlo, Charles agarró el paquete. Los dientes se encontraron con la suave textura. Al abrirlo se descubrió una diminuta imagen en su interior. A pesar de desvanecerse, la figura de Sarah quedó grabada en la memoria de forma imborrable. Con cuidado, Charles cerró la puerta y la guardó en su bolso. Expresó su agradecimiento con voz apacible. Alicia abrazó ligeramente a la persona. Que tengas un excelente viaje, Charles. Asegúrate de velar por tu bienestar. Evita que el pasado borre tu brillo. Al subir a su vehículo, Charles echó un vistazo hacia atrás y lo vio erguido junto a la pared de su casa. En su actitud se percibía una poderosa calma, una sensación de conformidad que le resultaba desconocida.
Puso en marcha el motor y se dirigió hacia la carretera, viendo el jardín alejarse a lo lejos. Mientras recorría los kilómetros, la mente de Charles se llenaba de reflexiones sobre Sarah, las decisiones tomadas por su madre y las personas que había encontrado en su trayecto. Sin embargo, también se percibía una sensación de transparencia, una voluntad firme de confrontar los secretos de su historia y descubrir la solución, no solo para su propio beneficio, sino para aquellos que habían quedado rezagados. Observó la pared de su casa, permaneciendo justo debajo de la misma. No se trató únicamente de un recordatorio de las falsedades de su madre. Representó un emblema de la determinación para progresar. Después de mucho tiempo, Charles experimentó una sensación de orientación, un motivo que trascendía el sufrimiento. Ante ella se extendía la carretera, lista y despejada, brindándole la posibilidad de un nuevo comienzo. Se aproximó al círculo, preparada para afrontar lo que pudiera suceder.